Buenas tardes, qué bueno el poder estar una vez más esta semana compartiendo este tiempo especial con ustedes, con una palabra, como digo, cada semana del corazón de Dios, primeramente para mi corazón y luego para el corazón del pueblo. El Señor lleva varios días hablando a mi vida sobre la importancia de la oración. Y hoy quiero comenzar una serie que le he titulado El poder de la oración. Y por las próximas semanas, si el Señor nos da fuerza y nos los permite, vamos a estar viendo, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Hoy va a ser como la introducción. ¿Qué es la oración? ¿Por qué? O cómo debemos orar, por qué algunas de nuestras oraciones no han tenido respuesta, y vamos a ver los diferentes tipos de oraciones que hay. De igual manera, vamos a estudiar diferentes hombres y mujeres de Dios que levantaron un clamor al Señor y cómo el Señor respondió esa oración. ¿Sabes algo? Me he dado cuenta que en medio de esta generación, incluso en medio no solamente de los jóvenes, sino en medio de la iglesia de Cristo en este tiempo, estamos dándole muy poca importancia a la oración. Estamos tan concentrados en que estemos en un púlpito, el que se nos dé una palestra, el ser vistos, el ser aplaudidos, que se nos ha olvidado lo más importante, que es el pasar tiempo en el lugar secreto, es el pasar tiempo en oración. Y yo quiero invitarte, sin más, en esta tarde que vengas conmigo a Mateo 7, versículo del 7 al 8. Y te digo de antemano, hoy este programa va a ser un poquito diferente, porque va a ser más un poquito de enseñanza. Vamos a estar leyendo un montón de versículos que están en la palabra de Dios para poder afirmar lo que estamos estableciendo, los diferentes puntos, las diferentes cosas que vamos a mencionar en esta tarde con respecto a la oración. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tres cosas: pedid, buscad y llamad. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que levantaste un clamor al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en el lugar secreto? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste la puerta de tu aposento para ir a hablar con tu Padre? Y es que a veces tendemos a pensar en nuestra mente que la oración tiene que ser con un montón de palabras preciosas y que tengo que tener, ¿verdad?, cierto tiempo y cierto diálogo de cierta manera. Y yo quiero decirte que la oración no es otra cosa que la conversación que se establece entre el creyente y Dios. La oración es una cita divina. De hecho, debe ser la cita más importante de tu día, porque es la cita con el Creador. Tendemos a dejar eso como una última opción. Tendemos a dejar eso cuando ya terminé de cumplir con todo lo que tenía en mi agenda por el día. Pero qué bueno sería que lo primero que hagamos en la mañana sea tener un tiempo de oración, y que lo último que hagamos en la noche sería tener un tiempo de oración. Tendemos a pensar que la oración es una opción, y para el creyente la oración es una necesidad. La oración tampoco es un monólogo, y esto es algo que veo mucho tomando lugar, que venimos al tiempo de oración y se hace una oración de rutina, a veces hasta religiosa. Se repiten las mismas palabras una y otra vez, como que el que yo le diga lo mismo todos los días a Dios, el que yo repita lo mismo, va a causar algún efecto diferente. Oraciones repetitivas. Cuando repito, la oración es una conversación con tu Señor. Es una plática. Así mismo como yo estoy hablando con ustedes ahora, nosotros podemos venir por la obra de Cristo en la cruz delante del Padre y conversar con Él y tener comunión. No es un monólogo, no se trata, Señor, dame, Señor, yo quiero. Esto es, la parte de pedir está dentro de la oración. Sin embargo, la oración es un diálogo.
La oración es un diálogo donde yo me presento delante de mi Señor, donde yo le agradezco, donde yo le alabo, donde yo me postro delante de Él, donde sí le presento mis peticiones, le presento mis cargas, le presento las peticiones de mi congregación, de mi casa, de mi familia, pero espero también el que Él hable conmigo. La oración no es solamente lo que yo le pido a Dios, es también esperar porque Dios habla, porque Dios quiere responder el clamor que yo he levantado. Y muchas veces venimos al tiempo de oración con un reloj establecido. Hoy tengo que orar 30 minutos. Y a veces estamos incluso orando y mirando el reloj a ver si ya se cumplió para poder marcar en el checklist que ya tuve mi tiempo de oración. Pero qué lindo sería si aprendiéramos a deleitarnos en la presencia de Dios. Qué bueno sería si en este tiempo entendiéramos que es una cita divina, que es un encuentro con el que me creó, el que me conoce, el que me puede reparar, el que me puede libertar, el que me puede sanar, el que me puede ayudar. Qué bueno que en este tiempo entendamos que la oración debe ser un diálogo, que después del tiempo de oración, cuando ya yo he clamado, yo he pedido, necesito hacer silencio para escuchar lo que mi Padre que está en los cielos quiere hablar a mi vida, quiere ministrar a lo profundo de mi corazón. La oración es una herramienta muy poderosa. De hecho, es un arma de guerra, es un arma espiritual. Parte, lo último, si usted lee en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, al final nos menciona la oración. No porque la oración sea la menos importante, para nada. La oración es extremadamente importante y de hecho es una herramienta poderosa y es parte de nuestra armadura, es parte de lo que debemos hacer como creyentes todos los días. Sin embargo, muchas veces, repito, tratamos la oración como algo superficial. No le damos la importancia ni la prioridad que la misma merece. Y te repito, joven, mamá, papá, creyente, pueblo de Dios que me escucha. Un cristiano que no ora es un cristiano sin poder. Un cristiano que no ora es una presa fácil para el enemigo, porque en la oración recibimos dirección. En la oración recibimos guianza, en la oración recibimos fuerza. Es por eso que muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que he venido delante de la presencia de Dios cargada, he venido delante de la presencia de Dios sin saber qué hacer, he venido delante de la presencia de Dios sin saber dónde me voy a dirigir, qué puerta voy a tocar, pero cuando salgo de mi tiempo de oración, el Señor renueva mi fuerza. Mira, es como si me hubiesen puesto un suero, es como si me hubiesen levantado en vitamina, es como si a pesar de que quizás yo estoy abrumada, preocupada, afanada o ansiosa por las cosas que puedan pasar a mi alrededor, cuando yo tengo mi tiempo a solas con Dios, cuando yo clamo al creador del cielo y de la tierra, ese Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso que es mi Padre y es tu Padre, entonces aunque las circunstancias no cambien, yo las comienzo a ver de una manera diferente porque el Espíritu de Dios empieza a obrar en mí. Tu vida de oración revela dónde está Dios en tu corazón. Te quiero repetir esto porque cuando el Señor me lo dijo ayer, esto me impactó. Tu vida de oración revela dónde está Dios en tu corazón. ¿Es Dios realmente la prioridad o Él es secundario? ¿Es lo más importante para ti tener ese tiempo a solas con Dios? Y yo quiero que por un instante tú y yo pensemos cuando tú y yo estamos enamorados, cuando tú y yo conocemos a alguien que estamos teniendo, conociendo, la verdad, comenzando una relación. Yo no sé tú, pero yo añoro que esa persona me escriba. Yo añoro el poder pasar horas, aunque llegue la madrugada, hablando con la persona por la cual yo tengo un interés y a la cual yo amo. Esa persona, yo le quiero dar mi enfoque, yo quiero asegurarme de que yo le agrada las cosas que yo hago. De igual manera estoy pendiente, estoy observando. Si él me dice algo, yo trato de prestarle atención. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el amor más grande de nuestra vida,
que tiene que ser el Señor. Así que tu vida de oración revela dónde está tu corazón. ¿Es Jesús la prioridad o es Jesús secundario? ¿Tú ves la oración como el 911, como la emergencia, o tú entiendes que la oración es vital para que tú puedas respirar? Que asimismo, como necesitamos el aire para poder respirar, necesitamos la oración, porque ese es el oxígeno del creyente. ¿Lo hemos entendido, iglesia? Un creyente que no ora es un creyente sin poder, es un creyente que carece de revelación, es un creyente que va a ser movido ante las pruebas y las tempestades porque no está echando raíces en el Señor. Es un creyente que está levantando su casa sobre la arena. Quizás hiciste la oración de fe, pero no estás teniendo una comunión con el Señor. Y la oración es vital para que tú puedas crecer y madurar, para que tus músculos espirituales se puedan fortalecer. Necesitamos orar. Necesitamos orar porque en la oración, repito, recibimos dirección, y si nosotros no oramos, nos volvemos en presa fácil. Vamos a caer ante la tentación. Vamos a caer ante las situaciones, en las pruebas, cuando la barca se mueva, que se va a mover para todo. Vamos a querer tirarnos de ella o vamos a pensar de que nos vamos a ahogar, porque si no hay oración, ¿cómo yo puedo confiar en alguien que yo no conozco? Aleluya. ¿Cómo yo puedo confiar en alguien en que yo no conozco? ¿Cómo yo voy a confiar y depender de Dios si yo no he tomado el tiempo para hablar con Él? Si yo no he tomado el tiempo para escucharle, si yo no he tomado el tiempo para pasar tiempo en su presencia. Aleluya. Muchos de nosotros estamos cayendo derrotados ante las batallas que llegan porque nos falta oración. Carecemos de intimidad con Dios. Y si hay algo que quiero que te lleves en esta tarde en tu corazón, y es el deseo de mi corazón, y sé que es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo, es que entiendas algo. Para poder permanecer de pie delante de este mundo, necesitas estar de rodillas delante del creador del cielo y de la tierra. Para poder vivir una vida en victoria, en gozo, con el fruto del Espíritu, necesitas tener intimidad con la fuente, con Cristo. No estés desconectado. Y en esta tarde, si tú reconoces que has estado desconectado, conéctate para que entonces comience a fluir en tu vida, para que entonces el Espíritu de Dios pueda obrar en ti, y todo aquello que Él tiene preparado para tu vida y para la mía pueda tomar lugar. Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sabías tú que hay muchos creyentes que piensan que solamente podemos orar cuando estamos encerrados en nuestro cuarto? ¿Sabías tú que hay creyentes que piensan que solamente debemos orar cuando estamos en la iglesia? De hecho, hay algunos que su relación con Dios es solamente los domingos. Y yo quiero decirte que podemos orar en todo momento, en cualquier lugar, sobre cualquier cosa que tengas en tu mente. Tú puedes orar mientras tú trabajas. Tú puedes orar mientras tú lavas los platos. Tú puedes orar mientras tú estás lavando. Tú puedes orar mientras estás bañando a tus hijos. Tú puedes orar mientras estás en la calle manejando. ¿Quién ha dicho que se necesita un lugar específico para tú poder orar? Ciertamente es muy bueno que tengamos como ese cuartico de guerra, ese closet, ese lugar de oración. El tuyo puede ser diferente al mío, donde tengamos ese tiempo a solas, esa intimidad, ese derramamiento, esa hora clamando delante de Dios en alabanza y adoración. Pero la oración debe ser constante, perseverante, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y ante cualquier situación. La oración debe ser un estilo de vida. Así que no importa dónde estés, cómo estés, no importa dónde te encuentres, siempre puedes orar y siempre debes orar para que el Señor te direcciones. Así que no tienes que esperar a estar en la iglesia o estar en momentos especiales con grupos especiales. Tú puedes orar a tu Dios. Tú puedes clamar al Dios de los cielos en el nombre de Jesús, o porque Cristo rompió la barrera que nos separaba del Padre. Aquello que nos impedía venir delante del producto de nuestro pecado ha sido quebrado, ha sido roto, el velo se rasgó
por cuanto el Señor tomó tu lugar y mi lugar, ahora podemos hablar con papá todos los días, en todo momento y ante cualquier circunstancia. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Y esto es una invitación poderosa a orar, teniendo la certeza que el que clama, Dios le responde. ¿Quieres ver respuesta? Clama a tu Dios. Espera en el tiempo de tu Dios. Ora de día y de noche. Ora de día y de noche. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira lo que dice Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo poder tener la certeza de que cuando yo clamo a papá, papá me responde. Es como un niño con sus padres que viene delante del Señor, y yo creo que a veces la iglesia ha perdido esto de vista. A veces queremos venir y hacer una oración tan elaborada para que el mundo vea el palabrerío, para que nos aplaudan, y hemos perdido la sencillez, la belleza y a la vez la profundidad de la oración. Así mismo como un niño viene delante de sus padres porque les ama, porque confía en él, porque sabe que necesita de su padre y que su padre le va a dar todo lo que esté en sus posibilidades y aún lo que a veces no pueda darle. Pero si su hijo se lo pide y es para el bien de su hijo, el padre hará lo que sea necesario por dárselo a su hijo. Yo te pregunto, ¿cuánto más no hará el Señor por ti, por mí, aquellos que clamamos de día y de noche? Y a veces hemos perdido esa sencillez de venir, de derramar nuestro corazón y decirle palabras hermosas, decirle yo te amo, yo te necesito, yo no soy nada sin ti, yo lo que más añoro en mi vida es tu presencia, me puede faltar todo, pero que no me faltes tú, papito. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Mira el chocolate que me gusta. Señor, si este chocolate es bueno para mí, cuánto me gustaría que tú me lo dieras. El Señor quiere darte más de lo que tú y yo hemos pensado o imaginado, si tan solo clamáramos. Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta tarde. Si tan solo clamáramos, nuestros ojos pudieran ver cosas que aún no han visto, que Dios tiene preparado para nosotros. Pero Dios nos está llamando a volver al tiempo de la oración. Orar, ayer escuché esta frase y me gustó un montón y te la quería compartir hoy. No sé quién la dijo, pero me ministró mucho. Dice, orar es como hacer una llamada telefónica a una línea gratis, pero directamente a Dios. Qué tremendo. A ti y a mí no nos cuesta nada. A Cristo le costó. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, hoy nosotros podemos venir, levantar ese teléfono, levantar ese clamor y decirle, Padre, aquí está tu siervo, aquí está tu hijo, ayúdame, socórreme. Oh Señor, guárdame. Qué lindo, qué linda esta frase, como me gustó. Es hacer una llamada telefónica, una línea gratis y con directo acceso a Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de oración, pero yo me pregunto, ¿será que cada uno de nosotros lo hemos entendido y estamos orando? Es por eso, repito en esta tarde, que para ti, para mí, los hijos de Dios, los creyentes, no puede ser una opción. Es que el creyente necesita orar. Necesita venir a su Padre. Si un pez lo saca fuera del agua, muere. ¿Qué vamos a hacer nosotros fuera del Creador? Morir. Entonces necesitamos estar conectados, porque si no, mira, como mismo un teléfono, si tú lo desconectas de la corriente, te dura la batería por un tiempo, pero luego comienza a ir en decadencia hasta el punto que se muere. Y por más que tú le dejas el teléfono, por más que tú lo quieras prender, a no ser que tú lo pongas de nuevo en el interruptor, nada va a pasar. Así mismo es con el creyente. El creyente que no ora, que no busca al Señor, comienza como el teléfono a perder la batería, las fuerzas, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, todos y cada uno de ellos que son frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, vamos a morir espiritualmente hablando si estamos
alejados del Señor. Mira lo que dice Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ahora, la Biblia nos exhorta a que oremos sin cesar. Constantemente vemos en la palabra esa invitación a que nosotros oremos sin cesar. De hecho, hay una parte en la escritura donde el Señor, en el peor de los momentos, cuando está a punto de entregar la vida, ¿verdad? Por ti, por mí, allí en el Getsemaní, que tiene aquel tiempo poderoso, ¿verdad? Aquel tiempo tremendo donde él está, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, donde él estaba en un momento muy difícil. Viene y lo primero que le dice a los discípulos es que cómo es posible que no pudieron velar. ¿Cómo es posible que en los peores momentos de nuestra vida nosotros no podemos orar ni tan siquiera una hora? ¿Cómo es posible que ante las situaciones de la vida nosotros lo primero que hagamos no es abrir nuestra boca y clamar? Pueblo de Dios, vuelve a la oración. Queremos ver avivamiento, queremos ver iglesias llenas, queremos ver jóvenes predicando la palabra de Dios, queremos ver matrimonios restaurados, queremos ver vidas libertadas. Y te pregunto, ¿qué está pasando hoy en día? Que cuando hacemos un llamado a una fiesta en la iglesia, a una comida, a un tiempo donde nos vamos a reunir, aleluya, como congregación y van a dar alimento, la iglesia se llena. Pero cuando hacemos una convocatoria de oración, que es lo más importante, no va nadie. Oh, iglesia, tienes que despertarte y tienes que levantarte, porque si tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu nación, en tu congregación, en tu ministerio, necesitas volver a la oración. Las rodillas tienen que estar en el suelo y el corazón postrado delante de Dios para que puedas ver la gloria de Dios descender sobre tu casa. Mira, la gloria de Dios descender sobre tus hijos, la gloria de Dios descender sobre tu familia, la gloria de Dios descender sobre el ministerio, la gloria de Dios descender sobre la congregación. Pero todo parte de la oración. Incluso en el tabernáculo, antes de la entrada al lugar santísimo, se encontraba el altar de incienso. Eso nos habla de oración. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos reveló, nos mostró, nos enseñó, ¿verdad? En la palabra de Dios todo el tiempo, cómo su ministerio fue caracterizado por una vida de oración. ¿Será que tú y yo necesitamos orar? Si Cristo oró, dependía del Padre, ¿será que tú y yo necesitamos orar? Ciertamente. En el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, sabemos que había el velo. Antes del velo había algo. Estaba, ¿verdad?, el altar de incienso. Eso nos habla de la intercesión, de la oración. Tú quieres ver la gloria que estaba en el lugar santísimo. La gloria viene luego de la oración, o la respuesta viene luego del clamor. Así que si quieres victoria, comienza a orar más de lo que estás haciendo hasta ahora. Repito, la Biblia nos exhorta a que oremos sin cesar. O sea, en todo tiempo, no solo en los días difíciles, no solo en los días malos, sino en todo tiempo. ¿Significa entonces eso que tengo que pasar el día de rodillas? No, sino que necesitamos tener una actitud de oración en todo tiempo, reconocer nuestra dependencia de Dios, en todo momento nuestros pensamientos de acuerdo a la verdad de Dios. Mire, aprenda versículos bíblicos. Yo veo por ahí, ¿verdad?, al pueblo que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, veo jóvenes que cantan canciones de Bad Bunny, cantan canciones de Shakira, cantan y conocen las canciones del mundo, pero no conocen la palabra de Dios, que es necesaria. Tú quieres levantar una oración poderosa, ora con la palabra de Dios, con lo que Dios ya ha establecido. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que Él sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiero decirte algo en esta tarde, porque hay una corriente por ahí que se está orando y se está quitando el nombre de Jesús. Se está orando y luego de pedir todo lo que quiero, entonces digo amén. Dice la palabra de Dios que la oración se le hace a Dios
en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo, quien está en nosotros, intercede por nosotros, nos ayuda, pero la oración es a Dios en el nombre de Jesús. Hay por ahí una corriente, repito, que ha quitado el nombre de Jesús de la oración, pero la palabra de Dios me enseña que se ora en el nombre de Jesús. La oración es un regalo. Es posible orar porque Jesús eliminó la barrera que nos separaba del Padre, barrera que estaba ahí por causa de nuestro pecado. Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para él. Entonces yo me pregunto en esta tarde, y con esto voy terminando, ¿cómo debería ser nuestra oración? Número uno, constante y persistente. Mira lo que dice Lucas 18:1, el Señor enseñando una parábola que nos habla de la necesidad de orar sin cesar. Dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número dos, nuestra oración debe llevar acción de gracias. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cómo debemos orar? Con fe. Porque dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Así que yo tengo que creer antes de venir a orar, porque es que dice la palabra en Hebreos también que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo voy a levantar un clamor si yo de antemano estoy pidiendo que Él no va a estoy pensando que Él no va a responder? Mi oración tiene que ser con fe, porque yo conozco y he creído en el hacedor del cielo y de la tierra, aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo avanzara, aquel que secó el Jordán para que el pueblo pasara y no, ¿verdad? En seco, aquel que dio agua de la peña, aquel que envió maná de día para su pueblo, aquel que era columna de fuego, aquel que guardó a su pueblo. Yo no estoy orando a un Dios hecho de papel, a una escultura que ha hecho un hombre. Yo estoy orando al creador del cielo y de la tierra, y por ende vengo en fe creyendo que aquello que yo estoy pidiendo, si es conforme a su voluntad, mis ojos lo verán en el tiempo de Dios. Necesitamos orar con un corazón recto delante de Dios. Mira lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo otro, pidiendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros oremos, pidamos la voluntad de Dios. ¿Sabes algo? He entendido algo. Hay muchas oraciones que Dios, la respuesta que me ha dado no ha sido la que yo he querido. Y quizás en el momento cuando Dios ha respondido a esa oración, me he sentido triste, me he sentido frustrada, no voy a engañar. Creo que soy una persona que trato de ser demasiado transparente para que puedan ver y conocer el poder de Dios, y cómo también los ministros de Dios somos personas normal como tú y como tú y como el otro, y que necesitamos de la gracia y de la gloria de Dios para poder permanecer en pie. Necesitamos que el Espíritu obre en nosotros. Muchas veces la respuesta a mi oración de parte de Dios ha sido no. Ahora no, espera, no es el tiempo. Y en ese momento quizás he sentido tristeza, quizás me he sentido frustrada, he dicho, pero ¿por qué? Pero ¿sabes lo que he aprendido en el último tiempo? Y le doy la gloria a Dios, que un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. Porque el sí me dice adelante y avanza, pero el no de Dios me está evitando algo que yo no he podido ver. Así que cuando ores, que tu oración sea siempre pidiendo la voluntad de Dios. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Termino en esta tarde diciéndote que tengas por seguro que el Señor escucha tu clamor. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 34:17 dice, el Señor responde nuestras oraciones
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Quiero compartirte, y con esto cierro, una frase que le escuché a William Booth decir, la he dicho antes, pero creo que va de acuerdo al tema de hoy. Tus días aquí sobre la tierra no son muchos. ¿Cuánto podemos durar? Hasta 120 años, si Dios lo permite. Nuestros días aquí sobre la tierra no son muchos. Así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. El hogar donde vives, el trabajo donde estás, la iglesia donde Dios te ha colocado, el país donde naciste y la nación donde vives, Dios te ha puesto ahí para que ores y para que interceda, porque los cielos se pueden abrir cuando un hombre o una mujer de Dios ora al Padre que todo lo puede. Déjame orar por ti en esta tarde. Señor, en esta tarde te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por tu presencia, por tu poder, por tu amor, Señor, para con nuestra vida, por tu misericordia. Gracias por cada oración que has contestado, gracias por cada oración que vas a contestar. Gracias, Dios mío, porque sé que a través de esta palabra vas a despertar el deseo, Señor, en tu siervo de regresar a los tiempos de oración. Gracias, Dios mío, porque primeramente hablaste a mi vida, Padre, y me desafiaste, me retaste, Señor, a un nivel mayor de entrega y de oración en este tiempo, aún más de lo que he hecho por los últimos tiempos. Gracias porque tu Espíritu, Señor, nos convence, tu Espíritu nos ayuda, nos fortalece, Señor y Dios amado, y la oración, Señor, oh mi Dios amado, es aquello, Señor, que nos permite en este tiempo permanecer de pie. Te damos gracias, gloria y honra. En el poderoso nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te dé paz, el Señor guarde a tu familia, guarde tu hogar para la gloria del nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.